Hola, soy Yasmín Pérez y en este módulo veremos el presupuesto, que, junto con las metas, los recursos y las necesidades, son los cimientos básicos para un adecuado manejamiento de nuestras finanzas personales. El objetivo de este módulo se puede dividir en dos. Inicialmente, identificaremos y clasificaremos nuestros ingresos y egresos, para posteriormente evaluar nuestra situación financiera. ¿Qué es el presupuesto? Es una herramienta que utilizamos las personas, los hogares, las empresas, los gobiernos o cualquier otra institución que administre dinero. En él haremos un registro adecuado del dinero que entra, es decir, nuestros ingresos, y del dinero que sale, es decir, nuestros egresos. Este registro te va a permitir observar y analizar tu situación financiera en un momento determinado. El presupuesto puede usarse como base para la toma de decisiones en la administración de tu dinero, o bien como guía para lograr metas financieras. A su vez, el presupuesto es una herramienta adaptable que se puede personalizar en al menos dos aspectos: su frecuencia y su desagregación. Cuando hablamos de frecuencia, nos referimos a la periodicidad que vamos a determinar en nuestro presupuesto. Es recomendable que esta frecuencia tome en cuenta el ingreso principal que estás obteniendo. Es decir, si mi salario es mensual, bueno, pues entonces mi presupuesto lo podría hacer mensual. En cuanto a la desagregación, es importante mencionar que, mientras más específico sea tu presupuesto, mejor va a ser tu análisis de las finanzas que tienes. No obstante, esto no es una limitante. Un presupuesto con registros de ingresos y gastos principales es suficiente para tener una idea de cuál es la salud financiera. Los presupuestos evolucionan y se perfeccionan a través del tiempo. Es deseable que conforme aumente tu experiencia al manejar tu presupuesto, lo hagas más desagregado. Los presupuestos, al igual que tus necesidades, tus recursos y tus metas, son únicos y diferentes a los de las otras personas. En ese sentido, en este módulo te vamos a dar las bases para que puedas armarlo. En el área de recursos te dejamos información adicional sobre cómo generar tu presupuesto de manera sencilla. Elementos del presupuesto. El presupuesto se conforma por 5 partidas: ingresos, egresos, balance presupuestal, ahorro e inversión. A continuación, abordaremos un poco de cada una. Ingresos. Es la suma de los ingresos monetarios, es decir, dinero, que una persona u hogar obtiene en cada plazo determinado. Ejemplos de ingresos serían el salario semanal que recibes, alguna beca o algún apoyo gubernamental, o bien remesas que puedes estar recibiendo de algún familiar en otro país. Egresos. A grandes rasgos es el dinero que gastamos en obtener bienes o servicios, es decir, el dinero que sale. Algunos ejemplos podrían ser la colegiatura de tus hijos, la renta de tu casa o la compra de despensa. El balance presupuestal. Es la diferencia entre mis ingresos y mis egresos. Por ejemplo, si en esta semana obtengo 2.500 pesos de ingresos y mis gastos ascienden a 500 pesos, mi balance presupuestal será de 2.000 pesos. El ahorro. Guardar una parte de mi dinero de manera regular para futuras ocasiones. Inversión. Al igual que el ahorro, consiste en guardar cierta parte de mis recursos monetarios, pero la diferencia es que aquí estoy a la espera de obtener rendimientos. Cabe destacar que el cierre de mi presupuesto se realiza con el cálculo de mi balance financiero. Este se calcula una vez que tengo mi balance presupuestal y en dado caso que tenga ahorros o inversiones en ese periodo, debo de sumarlos, de tal manera que obtenga mi balance financiero. En el siguiente video te mostraremos los pasos para formar tu presupuesto con base en las partidas que acabamos de explicar. ¿Cómo se arma un presupuesto? El presupuesto tiene dos partes principales: el balance presupuestal y el balance financiero. Para armar tu presupuesto, primero tienes que enfocarte en el balance presupuestal. Anota en una lista los ingresos que tendrás en el periodo. Al final de la columna sumarás todo. Después, anota en la columna de egresos los gastos y compras que tienes pensado hacer en ese mismo periodo. Súmalos todos. A los ingresos totales se les restará el total de los egresos. El resultado será tu balance presupuestal. Si tienes ahorros o algún tipo de inversión, debes sumarlas al balance presupuestal. El resultado será el balance financiero. Recuerda que el periodo de tu presupuesto lo decides tú. Puede ser semanal, quincenal, mensual. Lo más importante es que seas constante y disciplinada.
Si tienes alguna pregunta sobre tu presupuesto, cuéntanos, nosotras te ayudamos. Modelo de inclusión financiera para mujeres en comunidades semiurbanas. Una iniciativa del PNUD en México. El presupuesto es una herramienta básica que nos permite saber el estado de nuestras finanzas. Ser constantes en elaborarlo nos permitirá tener un mayor control de nuestros gastos. Hay que considerar que una característica importante del presupuesto es su adaptabilidad para estructurarlo y su flexibilidad para organizarlo. El presupuesto siempre va a iniciar con cifras aproximadas y terminará con cifras reales. En el ejemplo, se observan dos columnas en nuestro presupuesto. La primera son cifras planeadas y la segunda son las cifras reales. De tal forma que cuando iniciamos el registro de nuestro presupuesto, iniciaremos con cifras calculadas, para posteriormente y a lo largo de todo el periodo ir anotando las cifras reales de nuestros ingresos y de nuestros egresos. La construcción de un presupuesto siempre va a tener como base tus ingresos y tus egresos, y dada su importancia es que debemos de aprender a clasificarlos. En el caso de los ingresos los vamos a clasificar de acuerdo a su recurrencia, es decir, vamos a hacer referencia a la frecuencia con la que los obtenemos. Un ejemplo sería mi sueldo semanal, sé que cada semana lo voy a obtener. Por otra parte vamos a tener los ingresos no recurrentes, los cuales no tienen una frecuencia establecida, es decir, son esporádicos. Un ejemplo de ello podría ser la recepción de una tanda. Los egresos los vamos a clasificar de acuerdo a su variabilidad, es decir, vamos a hacer referencia a la naturaleza de su monto o pago. Tendremos egresos fijos y tendremos egresos variables. Los egresos fijos tienen una periodicidad y monto conocidos, por ejemplo, la renta. Por otra parte, los egresos variables, pues no sabemos cuándo los vamos a realizar. Por ejemplo, la compra de un medicamento. Lectura del balance presupuestal. Nuestro balance presupuestal hace referencia a la diferencia que hay entre nuestros ingresos y nuestros egresos. El resultado de mi balance presupuestal me permitirá analizar el estado de mis finanzas personales en un momento determinado. Podemos identificar al menos 3 tipos de situaciones de nuestro balance presupuestal y te las presento a continuación. Si mis ingresos son menores a mis egresos, estoy en una situación de emergencia. Es necesario tomar acciones inmediatas que me generen un excedente, ya sea aumentando mi nivel de ingresos o bien disminuyendo egresos. Si mis ingresos son mayores a mis egresos fijos, si bien no estoy en una situación de riesgo como la anteriormente mencionada, sí estoy condicionado a vivir al día. Esto podría implicar que no pueda hacer frente a cualquier tipo de imprevisto, como puede ser la pérdida de mi ingreso principal. Si mis ingresos son mayores a mis egresos totales, quiere decir que tengo finanzas saludables. De hecho, tengo espacio que me permite invertir o bien ahorrar, y con ello estar generando un patrimonio. A continuación te presentamos la primera actividad de nuestro módulo, que tiene como objetivo identificar y clasificar nuestros ingresos y nuestros egresos, y a su vez hacer una lectura adecuada de un balance presupuestal. Te recuerdo que esta y las otras actividades de los módulos las puedes encontrar en la sección de recursos. Como lo viste en la actividad, un choque externo puede desbalancear o perjudicar nuestras finanzas personales. Esto es fácil de notarlo si llevamos un presupuesto. La lectura de un presupuesto nos permite analizar e identificar cuáles son los gastos posiblemente innecesarios en un momento de un choque. Analizar la distribución de los gastos nos va a permitir generar estrategias para eliminar dichos gastos innecesarios. Siempre es posible, sin importar tu edad, tu condición económica o tu contexto social, retomar o aprender a hacer un presupuesto. A continuación veremos algunas recomendaciones para tener un mejor manejo de nuestro presupuesto. La primera, la práctica hace a la maestra. Conforme vas ganando experiencia en ir armando tu presupuesto, te darás cuenta de algunos gastos que antes no tomabas en cuenta. Esto es importante porque cada vez se te hará más fácil hacer de manera más específica el registro de tus gastos. 2. Evita el gasto hormiga. En la misma línea de la recomendación anterior, el tener identificados tus gastos, por pequeños que sean, te van a ayudar a generar estrategias para evitarlos. 3. Desarrollar y usar listas de compra.
Las listas de compra nos van a ayudar a mantenernos dentro de lo presupuestado, es decir, dentro de las cifras planeadas al inicio del periodo de nuestro presupuesto. Te recomendamos hacer uso de ellas para surtir tu despensa. 4. Hacer decisiones informadas que te permitan tener un consumo inteligente. Informarte sobre la calidad y los precios de los servicios y bienes que adquieres te puede ayudar a mantenerte dentro de lo presupuestado. Un consumo inteligente te permitirá obtener una mejor administración de tu dinero. 5. Identificar gastos que se pueden omitir en un momento de emergencia. Los imprevistos no se pueden evitar, pero llevar un presupuesto te va a permitir identificar gastos que puedes omitir en caso de que sufras alguna emergencia o imprevisto. 6. Diferenciar entre el presupuesto del hogar y el presupuesto individual. Un error común que cometemos al iniciar nuestro presupuesto es combinar aquellos ingresos que obtiene nuestra familia con los nuestros. Si te vas a abocar a realizar un presupuesto individual, manténlo así. Si te vas a abocar a calcular un presupuesto familiar, ten en cuenta o toma en consideración los ingresos totales de todos los miembros de ese hogar. 7. Dar voz y voto a todos los participantes del hogar. En el contexto de un presupuesto del hogar es necesario que tomes en consideración las necesidades y deseos de todos los participantes. Esto porque las necesidades y prioridades de cada miembro de tu familia pueden variar de acuerdo a su edad, género, condición de salud o estado civil. Algunos ejemplos podrían ser productos de higiene femenina y personal, algunos elementos necesarios para la movilidad de una persona de tercera edad, como podría ser un bastón, requerimientos especiales en cuanto a transporte o comunicación, por solo mencionar algunos. 8. Inclusión de todos los integrantes del hogar. La estrategia de llevar un presupuesto va más allá de simplemente llevar un registro de tus ingresos y gastos. Digamos que esto es el primer paso, pero una vez que tomes experiencia en esto, puedes ayudarte identificando ciertas características o habilidades de los integrantes de tu hogar. Como puede ser, algún integrante de tu hogar puede tener la capacidad de hacer rendir más la comida, alguno otro puede ser más organizado en el momento de realizar pagos, o bien pueden tener la motivación suficiente para ayudar a toda la familia a llegar a alguna meta o algún objetivo. Cada una de estas acciones suma, así que tómalas en cuenta. Actividad 2. Mi presupuesto. La última actividad de este módulo consiste en que tú realices un primer esbozo de lo que sería tu presupuesto. Recuerda que la periodicidad de este puede ser acorde a tu ingreso principal. Para este ejercicio te pido que consideres todos tus ingresos y tus egresos del mes anterior. Con base en el balance presupuestal que has obtenido, te pido que tomes en cuenta y reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Gastas más dinero de lo que recibes? ¿Cómo cubres esta diferencia? ¿Tus ingresos y gastos fueron iguales? ¿Consideraste el ahorro? ¿Gastas menos de lo que recibes? ¿Qué haces con el dinero que te sobra? Recapitulación de contenido. El presupuesto es una herramienta utilizada para llevar a cabo un registro de nuestros ingresos, es decir, el dinero que entra, y de nuestros gastos, es decir, el dinero que sale. El presupuesto puede llevarlo a cabo cualquier persona, hogar, empresa, organización, gobierno o cualquier otro tipo de organismo que requiera administrar su dinero. El presupuesto puede usarse como base para administrar nuestro dinero y como una guía para lograr nuestras metas financieras. El presupuesto evoluciona y se perfecciona a través del tiempo. En ese sentido, es deseable que los presupuestos tengan un mayor nivel de desagregación conforme aumente la experiencia al manejarlo. El presupuesto, al igual que las metas, los recursos y nuestras necesidades, varían de persona en persona. El presupuesto se conforma de las siguientes partidas: ingresos, egresos, balance presupuestal, ahorro e inversión. El cierre del presupuesto se lleva a cabo a través del balance financiero, el cual se obtiene de sumar al balance presupuestal ahorros e inversiones que tengamos en ese periodo. La construcción del presupuesto tiene como base los ingresos y los egresos. A su vez, estos pueden clasificarse de la siguiente forma: los ingresos de acuerdo a su recurrencia, los egresos de acuerdo a su variabilidad. Como en toda actividad, al realizar el presupuesto siempre hay recomendaciones que nos ayudan a mantener el buen camino. La práctica hace a la maestra. Evitar el gasto hormiga. Desarrollar y usar listas de compras. Informarse para tener un consumo inteligente.
Identificar los gastos que se pueden omitir en caso de una emergencia. Diferenciar el presupuesto del hogar al presupuesto individual. Escuchar e incluir a todos los integrantes de nuestro hogar. En el siguiente módulo hablaremos sobre consumo inteligente.